Buenas noches, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don Augusto Hidalgo, candidato del Partido Socialista Canario PSOE a las primarias para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Por qué ha decidido presentarse para estas primarias, don Augusto? Pues bueno, fue una decisión madurada y meditada, sin lugar a dudas. La conversación con muchos de los afiliados de la agrupación durante los últimos meses, años prácticamente, pues me hizo ver la posibilidad de que podría ser un posible candidato a la alcaldía, ¿no? Y los acontecimientos de la agrupación de Las Palmas en los últimos meses fundamentalmente, y que algunas posibles personas que podrían haber sido magníficos candidatas no se fueran a presentar, pues me hizo que me presentara. Es verdad que en el último momento hay una propuesta de la propia ejecutiva de la agrupación que me informa al propio secretario general, ejecutiva a la que yo no pertenezco, ni he pertenecido nunca, y que eleva a la ejecutiva la posibilidad de que sea yo el candidato. Yo en un momento determinado les digo que me parece un honor y me parece, vamos, y acepto además esa posibilidad, pero solo con un matiz, y es el hecho de que aunque la ejecutiva me pusiera a mí como posible candidato, yo quería ir al procedimiento de avales como cualquier militante de base. Es lo que he hecho, he buscado los avales en la agrupación y con eso me he presentado, ¿no? Y con eso he pasado el corte para poder ser precandidato, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de avales, don Augusto? Pues bueno, pues más ilusionante de lo que yo esperaba. Es complicado porque la gente tiene que firmar, poner su firma, hay que estar detrás de los compañeros, un plazo limitado de una semana. Bueno, una semana, nosotros tuvimos 10 días prácticamente, fue más amplio que el de los compañeros que se presentan a la regional. Pero digo que fue ilusionante porque me llegaron avales que yo no pensaba que me fueran a llegar, lo digo con sinceridad. Esto puede parecer más una cuestión de propagandística que otra cosa, pero es cierto. Ha habido una movilización importantísima por parte de la agrupación, entre los avales de el otro compañero que se presenta y los míos, pues son el 74% de toda la afiliación de la agrupación, es impresionante. Y yo lo único que puedo hacer es dar las gracias a los compañeros y compañeras que han considerado que yo era la persona, por lo menos para ganarme, para presentarme. Otra cosa es que después se confirme en el voto, evidentemente. Pero bueno, ha sido casi el 50% de los ¿Espera una alta participación para este 19 de octubre? Si los avales se corresponden con la participación, va a ser alta, bastante alta, de la más alta de la historia. Es decir, los porcentajes, cuando han rondado incluso los 1000 afiliados en la agrupación, ha estado en torno al número de avales que hemos conseguido. Si se reprodujera el número de avales, estaríamos en de las mayores participaciones históricas de agrupación en participación. Yo espero que sea así. Sería una fiesta de la democracia que eso fuera así. ¿Cree usted que es el candidato adecuado, don Augusto? Bueno, esa pregunta siempre es complicada hacérsela uno mismo. Yo soy bastante crítico conmigo y esto me lo he preguntado una y otra vez. Yo creo que lo único que puedo poner encima de la mesa, y así se lo digo a los compañeros, es el aval, mi historia, como a nivel social y político. Desde los 14 años el movimiento estudiantil, desde el trabajo social que he tenido distintos colectivos de toda índole, con la vivienda, con movimientos ecologistas, movimiento sindical, porque he sido dirigente del sindicato de comisiones obreras, mi actividad política en la izquierda alternativa, uno sabe que he sido miembro de Izquierda Unida, yo he tenido años en la izquierda alternativa, no solo en Izquierda Unida, lo fui en otras fuerzas también, y después mi bagaje en el Partido Socialista y en las instituciones, donde he estado en la oposición y en el gobierno, ¿no? Ese es el bagaje que puedo poner, ese es mi aval, es decir, y trabajo social al que yo doy una especial importancia, y el último institucional incluso. Y ese es el que yo creo que deben valorar si lo que está encima de la mesa, que entiendo que sea así, es el perfil del candidato. Estamos en unas primarias, el programa todavía no existe, aunque uno ponga su impronta, y después hablaremos de ello si lo consideran, pero desde luego, si se trata del perfil, ese es mi perfil, ese es mi aval y eso es lo que yo pongo encima de la mesa. ¿Piensa usted que hay malestar en la forma que ha sido designado? Yo sé que ha habido gente que el hecho de que se presentara por parte de la ejecutiva mi propuesta pues no ha gustado. Lo que pasa es que es lo que se ha hecho en todas las agrupaciones. Aún no formando de la ejecutiva, porque sí, porque yo no soy miembro, ni la he sido nunca. La única vez que he tenido un cargo orgánico fue hace poco en la ejecutiva insular. El último congreso insular. No he tenido un cargo orgánico en el Partido Socialista nunca antes. Nunca. Y los tuve muchos en mi militancia en el Partido Comunista, Izquierda Unida, incluso en ICANN en su época. O sea, tuve responsabilidades en muchas políticas, pero en el Partido Socialista no. Esto es curioso. Entonces,
Bien, un órgano del que no he sido miembro ni el que soy miembro en este momento decide proponerme, como han hecho todas las ejecutivas de toda España, que tienen esa, no solo esa prerrogativa, sino lo van a plantear y lo han planteado. Otra cosa es que eso sea el aval suficiente para ser candidato. Y vuelvo, repito, yo para evitar ningún tipo de controversia dije que eso no debía ser mi único aval, yo quería ir a los avales. Y así lo hice. Pero lo que me parece tremendo es que eso es un insulto. Antes la gente se arrastraba por tener ese respaldo. La gente mataba por tener ese respaldo. Yo no lo pedí, me lo propusieron. Y lo agradezco profundamente, pues para mí es un honor que unos compañeros de la Ejecutiva, una Ejecutiva amplia, por unanimidad, por una única abstención, me apoyaran. Por lo tanto, yo agradecido en este sentido y nada, y lo único que puedo decir, si sos controvertido, yo lo que pongo encima de la mesa es que se mire si soy o no el candidato adecuado, no que me apoya. Yo intentaré que me apoye el máximo de gente posible, sumar. ¿Pertenece usted entonces al aparato de alguna familia? ¿Al aparato? Esto del aparato, el aparato siempre es algo... Yo no me he puesto a intentar combatir esto del aparato, porque en cuanto me propone la Ejecutiva, yo ya sabía que ese cartel me lo iban a colgar. Y no ocupo mucho tiempo en esto, sinceramente, porque a mí me preocupa más hablar de lo que piensa la gente de la ciudad, no de las historias del partido. A la gente le importa muy poco lo que pasa dentro del partido. Ahora, esto de la familia, yo le voy a ser sincero, yo cuando entré en el Partido Socialista y he escuchado lo de la familia, yo venía de una cultura donde existían las corrientes ideológicas y políticas, donde se discutía y era normal dentro de una fuerza política, en un ámbito se estaba más escorado hacia la derecha, otros más hacia la izquierda, hacia el centro. Eso era normal, y en la izquierda más normal todavía. Yo entendía que eso de las familias eran las corrientes ideológicas que han existido en el Partido Socialista. Eso no ha sido tanto así. Yo he estado años perdido profundamente con esto de la familia, pues al final corresponde con afinidades personales que para mí dentro del partido las son todas, porque yo discuto y de forma vehemente con mis compañeros cuando hablo de ideas, de propuestas, de proyectos. Y en eso me voy a mantener. Por eso yo creo que ha sido un poco sorpresa que yo me presentara, porque nadie me ubicaba. Bueno, me han puesto San Benitos de todo. Me han dicho que si era Teresito, que si era Mayorales, después me han dicho que soy de Llano, que... Estas son las cosas del partido, pero es normal. Esto pasa en todos los grupos humanos, en todos los colectivos sociales. Y yo no pierdo mucho tiempo en esto, lo digo con sinceridad. A mí me gusta más hablar de las ideas y las propuestas y sobre eso que se me critique. ¿Y cómo ve la agrupación, Juan Rodríguez Toreste? ¿Es una agrupación sólida? ¿Ha habido pérdida de militantes? Es una agrupación complicada. Sí. Es la agrupación más grande de toda Canarias. Sí. Y esto que hablamos antes es un elemento sintomático de la realidad de esta agrupación. Y eso puede tener una parte buena, que es el debate. Que siempre hay un debate y eso lo hace que convierte en una agrupación viva donde participa mucha gente producto de esas controversias, pero creo que nos hace a veces perder la perspectiva de lo que pasa en la calle. La gente le importa muy poco ese debate. De hecho lo ven como poco democrático. A veces es injusto porque el debate y las votaciones nos convierten en una organización democrática. Yo creo que cada vez estamos convirtiéndonos en una organización más democrática. Y con ese peso y tanto militancia, pues es complicado ser democrático. Y hay unas reglas establecidas y que se cumplen. Ahora, a veces se pierde la perspectiva. Y yo creo que los compañeros tienen que empezar y las compañeras tienen que empezar a mirar en lo que está el problema, que es la gente está sufriendo en la calle. Esperan que demos alternativas. Y desde luego, si nos ven incapaces de gobernarnos a nosotros mismos, difícilmente nos van a dar el voto para que les gobernemos a ellos. Y eso es fundamental. Da la sensación, da gusto que los políticos son el problema, no la solución, ¿no? En la sociedad en la que estamos viendo ahora, bueno, el remate con lo de las tarjetas black, estas es como ya la puntilla de todo esto, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero precisamente yo soy consciente que estamos en una crisis no solo económica, una crisis de valores, ligada a la económica, sin lugar a dudas. Pasa en distintos siglos en la sociedad, en todas las sociedades donde hay crisis económica, la gente lo está pasando mal. Entonces hay un desapego hacia los que han tenido responsabilidad de gobierno y quien la tiene. La clase política, que se le llama, ahora se habla de la casta. A mí ese término me parece bastante inteligente, porque es un equivalente a lo que era la casta política, es un término además de los años 30 del siglo XX, que ahora se ha cambiado, quizás no sea el más correcto, pero la gente enseguida lo entiende, y esto es lo importante. ¿Qué pasa? Ese desapego, contra ese desapego tenemos que luchar. El Partido Socialista tiene una mochila complicada de cargar, yo soy consciente de que la voy a cargar si soy candidato, que es que nos relacionan con los causantes de la crisis económica que están viviendo. Del último año de gobierno del Zapatero, donde se tomaron medidas que no se diferencian de las que ha tomado el Partido Popular. Y eso es una mochila complicada.
que estamos haciendo todo lo posible para revertirla. Hemos cambiado 2 veces, hemos convocado 2 conferencias políticas, hemos cambiado 2 veces de dirección, hemos renovado toda la estructura y hemos democratizado las estructuras del partido. Y yo creo firmemente que además los procesos estos de primaria van a ser el futuro, el que van a estar abocados todas las fuerzas políticas. Y además, considero que los partidos políticos, que son en este momento el único instrumento de acceso al poder por parte de los ciudadanos, sigan siendo estructuras cerradas, donde cada vez hay menos militantes. Y donde unas camarillas al final terminan decidiendo quién es el representante o quién es el candidato a representante, eso se va a tener que acabar. Y por tanto, esto de las primarias incluso abiertas serán el futuro, y estoy convencido. El tema de las primarias, ¿le hubiera gustado que fueran abiertas como las del gobierno de Canarias? Repito lo que acabo de decir, para mí es que es el futuro clave. Es decir, ya digo, las estructuras, si solo le damos una oportunidad a los ciudadanos de acceder al poder, y en democracia el acceso al poder es lo importante. Es decir, que los ciudadanos tengan acceso al poder es un elemento determinante de la democracia. En este país solo los partidos son los instrumentos para llegar al poder. Tiene su lógica que sean así de cerrados, porque en la transición española se cedió a los partidos un gran poder, porque no existían partidos con estructura política, exceptuando uno, que era el PC, el Partido Comunista, el único que había luchado contra la dictadura y tenía una estructura en la clandestinidad, el único que se pudo presentar con unas estructuras ya organizadas. Los otros se crearon de la nada, la UCD fue creada ad hoc por el gobierno valiente y ganó las elecciones. Ni siquiera el Partido Socialista tenía estructura dentro del país. Entonces se creó una legislación que los fortaleció. Pero ahora eso ya chirríe. La gente no entiende que no pueden decidir sobre quién es el que va de cabeza de lista de una candidatura. Esto de que el programa es lo importante y esa tradición se tiene que mantener, en Europa se mantiene, pero la gente quiere saber quién es el candidato, cuál es su bagaje, la ética que defiende, ¿no? Y si está escorado hacia un lado o hacia otro dentro del partido. Y eso es importantísimo. Por eso las primarias abiertas, y para mí deberán de serlo en el futuro incluso, yo no me presento ahora unas abiertas a nivel local, pero tendrá que serlo, lo defiendo. Van a romper esa barrera, porque la gente ya no se afilia a los partidos, porque la gente ya ni tiene tiempo, ni posibilidades, ni considera que sea algo importante el afiliarse a las fuerzas políticas, pero quieren participar en política, porque es su vida, depende de ellos el día a día, de sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, el que se abra el partido a través de las primarias abiertas es un elemento fundamental y democrático. Por eso yo creo que va a romper, pero yo sí voy más a más. Yo creo que en el futuro tendrá que ser a nivel legislativo, tendrá que legislarse como pasa en Alemania, donde los partidos no solo tienen que ser democráticos porque lo digan en sus estatutos, sino tendrá que decirse qué es ser democrático, y eso es tener un congreso cada cierto tiempo por obligación, tendrá que tener unas estructuras democráticas por obligación, tendrá que tener unas listas en cremallera por obligación, tendrá que tener primarias abiertas por obligación. Incluso como ocurre en algunos sitios, todos los partidos harán sus primarias al mismo tiempo y las administraciones públicas cederán los colegios electorales para hacerlas. Países con menos tradición democrática en el continente americano lo hacen, porque no lo podemos hacer nosotros. Y yo creo que ese va a ser el futuro. Por eso la defiendo con vehemencia, lo de las primarias abiertas. O sea, la experiencia para su candidatura es fundamental, porque usted fue concejal de Recursos Humanos en la época 2007-2011 con don Jerónimo Saavedra. ¿Qué recuerdos le tiene esa época? Bueno, pues tengo un recuerdo agridulce. Yo el otro día empecé mi intervención que hice en el Victoria, donde hice una exposición de lo que iba a ser, lo que tenía, la ciudad que tenía en la cabeza y por qué me presentaba. Y empezaba con una fecha, que era la del 22 de mayo del año 2011, y que fue el momento en que perdimos las elecciones. Para que la gente empezara con esa decisión, con ese dato. Y las perdimos no porque el Partido Popular ganara votos sobre las anteriores elecciones, que no las consiguió, sino porque nosotros nos desfondamos electoralmente. Nuestro electorado se quedó en casa. ¿Por qué? Y aquí viene lo de la pregunta que me hace. Por 2 razones. Yo creo que fue un gobierno agridulce porque entramos en el gobierno quitando una mayoría absoluta por otra, salimos perdiendo nuestra mayoría absoluta por otra, y eso se produjo porque en el principio del mandato entramos con un apoyo popular brutal. Brutal. Es decir, yo viví aquella campaña, era espectacular cómo la gente nos llevaba en volandas. Yo nunca he vivido esa experiencia a ese nivel, como me dicen, algunos de mis compañeros me decían que vivieron en las elecciones del 82 de Felipe González, que era algo parecido. Era impresionante, impresionante. La gente quería un cambio y además habíamos elegido un candidato de mucho tirón y teníamos unas expectativas importantes. Y las encuestas, ninguna nos daba mayoría absoluta y conseguimos mayoría absoluta. En un año dinamitamos ese respaldo popular con batallas intestinas telegrafiadas por el propio gobierno a la opinión pública. Yo, por activa y pasiva, he dicho que el partido debería disculparse 1, 2, 3 mil veces por lo que pasó, porque dimos una impresión lamentable, que además tapó lo que había sido una gestión, desde mi punto de vista, no aceptable, sino impresionante. Yo cuando le digo a la gente que el anterior gobierno
multiplicó por 2 todas las escuelas infantiles de esta ciudad. Creó la mayor red de escuelas infantiles de toda España a nivel municipal. Eso la gente no se lo cree y lo hicimos en un año. En un año cogimos 5 solares de esta ciudad y las convertimos en 5 escuelas infantiles de mejores niveles de todo el país, que están funcionando, con los niños dando clases. En un año conseguimos crear centros sociales y cívicos en todos los distritos, no digo todos los barrios, pero en todos los distritos de la ciudad. En esta ciudad había barrios que no tenían agua corriente. Y llevamos el agua corriente a los distritos de la ciudad. Y eso no lo publicitamos. Esa inversión de casi 100 millones de euros en 2 años, solo en 2 años, no lo publicitamos, no le dimos la propaganda pertinente, no fuimos capaces de gestionar la comunicación. Y se enterró porque la gente perdió el crédito, nos quitó el crédito que teníamos en un año de gestión. Después vino la crisis económica, ya conseguimos por el orden, aquello produjo muchas además divisiones, como bien saben. Y ya la crisis económica después era difícil de gestionarlo todo. Y arrastró a todos los partidos, al Partido Socialista en toda España, ¿no? Pero se sumó ese descrédito, sin lugar a dudas. Yo creo que eso cambia, es decir, por eso esa experiencia ha sido tremenda, a mí me ha marcado. Yo se lo he dicho a los compañeros, yo me niego a hablar de listas con los compañeros porque eso es algo que tendrá que decir además una asamblea del partido. Pero sí les digo que el gobierno, con la candidatura que llevemos, tiene que ser una candidatura cohesionada, que tenga claro que viene a gobernar, que mezcle la capacidad de gobierno y la experiencia con gente joven para que se bregue en la administración y la política, por eso es importante. Pero tiene que ser muy cohesionado, no se puede estar al albur de las crisis internas y reproducir las crisis del Partido Socialista en la administración. Eso es inaceptable, yo no pasaré por ahí. Y el tema de la propaganda, que no lo saben vender, porque en aquella vez no supieron vender los logros y los éxitos que tenía el gobierno de Jerónimo. A la izquierda. Y es un mal ligado a que nos da pudor gastarnos recursos públicos en publicidad. Entonces, como no lo hacemos, no estamos bien posicionados en los medios. Y esa es una contradicción con la que tendremos que vivir. Llega el Partido Popular, quita dinero, a veces incluso los servicios sociales, y se lo gastan en publicidad y propaganda. Y esto es determinante. Un dilema importante. Yo creo que de todas maneras en la comunicación fallamos incluso en la estrategia. Y como fallamos en la estrategia, pues cometemos un error táctico. Yo recuerdo que, estando en el gobierno, yo asistía a 5 tertulias en televisión y en radio distintas, de toda índole, algunas como esta. Sí. Y me decían, bueno, pero ¿y dónde sacas tiempo? Y yo, no es que saque tiempo, yo que soy una persona bastante disciplinada con el trabajo, además, yo entro a las 8 de la mañana, estoy sentado en mi despacho. Y en mi agenda están las atenciones a los medios de comunicación. Porque si no tengo recursos, como mínimo donde me llaman voy. Que es de perogrullo. Ahora critica a una fuerza emergente y al señor Pablo Iglesias de que empezó en Intereconomía, en un medio de comunicación de la extrema derecha. Yo, la mayoría de los medios a los que voy son de línea editorial de derecha. Es curioso, pero es así. Pero es que me llaman y voy. Me da igual. Si me abren la oportunidad para hablar, mientras no me impidan hablar y me censuren, yo voy a ir. Y es un error que tenemos en la izquierda. Es decir, primero estigmatizamos algunos medios, después no gastamos recursos en comunicación. Y eso tiene que cambiar. Y no vamos a votar, nos quedamos en casa. Bueno, y después, claro, después nos vemos frustrados y nos quedamos en casa. Y la derecha va a marcha martillo a votar y gana por incomparecencia del adversario. Y eso no puede ser. ¿Cómo percibe usted la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con este mandato de Juan José Cardona, a escasos 7 meses de las próximas elecciones? ¿Cómo la percibe, estando usted antes gobernando? Sí, hay dos elementos para mí claves. Uno, que nada más llegar el gobierno del Partido Popular dinamitó algo de los logros del anterior gobierno, que fue la estructura de participación ciudadana. Nosotros tuvimos una magnífica compañera que se llama Maui Blanco, que se creía la participación, y con un equipo muy modesto, pero técnicamente, hablado internacionalmente, consiguió que tuviéramos una estructura de participación espectacular, con unos instrumentos que eran la estrella, que eran los consejos de participación, donde los colectivos sociales, vecinales, deportivos, juveniles, no solo iban allí a quejarse, iban a proponer, hacían propuestas que llegaban incluso al presupuesto municipal. Eso lo dinamitaron en el primer momento. Nombraron a Carmen Guerra concejal de participación y se acabó la participación. Mataron una estructura reglamentada. Eso se tiene que recobrar de nuevo, porque este gobierno le encanta que le escuchen, va por los barrios el señor Cardona para que le escuchen, pero no escucha a los ciudadanos, no le gusta oír lo que dicen los ciudadanos. Y las políticas sociales y las políticas del siglo XXI se hacen en connivencia con los ciudadanos, o no se hacen, porque fracasan. Incluso algunos buenos proyectos que pueden tener un aval científico importante y técnico, se chocan con la realidad si no se hacen consensuadamente con los ciudadanos. Eso es una máxima en las sociedades democráticas avanzadas. Y, por otro lado, esta ciudad tiene un problema de desigualdad, que va ligado a lo anterior, pero para mí es el problema fundamental.
Las desigualdades han crecido en toda la ciudad de España por la crisis económica, sin duda, pero Las Palmas tiene un problema de desempleo y de pobreza que ha aumentado de forma espectacular las desigualdades en los últimos años. Y eso se contrarresta no tanto con proyectos de empleo, yo hice muchos, por cierto, y puedo contrastarlos con los actuales, que son pésimos, 200 y pico personas creo que han atendido en lo que van de gobierno, cuando yo en 2 años atendía a 1.600, pero incluso no voy a hacer demagogia con eso, porque creo que donde está realmente la generación de empleo es las inversiones. Y nosotros dejamos proyectos para terminar, por ejemplo, las infraestructuras viarias, la circunvalación sin ir más lejos. Firmados, no estamos hablando de palabras, firmados, un convenio firmado. Dejamos proyectos para la rehabilitación de las viviendas de Tamaraceite, dejamos proyectos para rehabilitar las cuarterías de Mata, dejamos proyectos para las personas con dinero y presupuestado. Se los quita el gobierno con la excusa de la crisis y aquí no hay un alcalde que levante la voz. Se ha perdido el liderazgo en ese sentido. Y eso es determinante para conseguir recursos, sobre todo cuando Rajoy le ha quitado poderes a las administraciones locales y te deja poco margen para actuar. Pues el poder de una institución que era la institución más importante de la isla de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas, se tiene que volver a imponer. Y eso se ha perdido. Yo le pongo un ejemplo, sintomático y emblemático, el famoso obra del Estadio Insular. Algo que en el anterior mandato se hizo un proyecto de idea que se ganó por parte de unos arquitectos, se consensuó con los vecinos que estaban encantados, se modificó el plan general por parte del ayuntamiento para que se adecuara, se puso el dinero en el cabildo para que se empezara la obra. 3 años, el sueño de los justos, porque vino un señor, un empresario con un negocio privado y al cabildo a hacer un proyecto privado en esa parcela. Y el ayuntamiento de Las Palmas no dice nada, baja la cabeza. Tuvieron que ser los técnicos a decir que era una ilegalidad, que era un negociete privado. Se lo paran. Y ahora corriendo y deprisa, se han sacado perras rápido para intentar, ahora en las elecciones verán que van a tirar la fachada sur para intentar hacer un jardín allí. Y así todo, tenemos una ciudadanía tan paciente y tan poco exigente que lo acepta. Yo he hablado con ellos y dicen, mira, mejor que esto, mejor que nada, pues por lo menos que nos hagan el jardín. Y por eso no hemos hecho leña de este asunto, pero lo que demuestra es que los ciudadanos son más pacientes y son más sensatos que los gobernantes que tenemos. Ese es el ejemplo de lo que ha sido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en los últimos 4 años, ¿no? Y que ha trasladado esa ineficacia, esa falta de liderazgo y por tanto una mayoría de desigualdad a todos los aspectos de la ciudad. Y los servicios sociales arrasados, claro. ¿no? Porque... Mire, esta ciudad tiene una estructura que empezó a crear en los años 80, de atención social bastante avanzada, de todo hay que decirlo, porque una ciudad con muchos problemas sociales. Tanto es así que tenía una estructura de atención incluso a los dependientes cuando no existía ley de dependencia. De hecho, la duplicamos cuando aparece la ley de dependencia. Pero aquí el interés no ha estado ahí. Tanto es así que la normativa de Rajoy plantea la posibilidad de que si no hay rentabilidad, que alguien me tendrá que explicar que esa de la rentabilidad en el ámbito social, se le puede quitar las competencias a los propios ayuntamientos y elevarla a otra administración. Y si la otra administración no tiene recursos, pues se reducen. Eso es terrible, porque en este momento, hablaban el otro día que había aumentado la inseguridad en la ciudad, lo que necesitamos es más trabajadores sociales y no tanto policías. Es decir, los policías tienen que estar en la calle, me parece bien, hay una cobertura importante de policías, se reclaman más y demás, pero lo importante es que no tenemos gente trabajando para los servicios sociales en este momento suficiente, porque se ha desbordado las necesidades y esa debe ser la prioridad. Y cada vez que salía este debate en la opinión pública, recuerden en Cruz de Piedra, me acuerdo de ver la gente de Cruz de Piedra, que no estaban comiendo la gente, gente que estaba en la clase media antes y que ahora ha caído a la clase más desfavorecida, no tiene que comer y le da vergüenza ir al banco de alimentos. Que los colectivos sociales como las asociaciones de vecinos se organizaran para intentar cubrir esto y que esto no fuera la prioridad del ayuntamiento, es tremendo. Al señor Cardona no le gusta hablar de esto, le incomoda, es como si fuera un debate que no va con él. Es decir, cuando salía en los medios de comunicación en primera página, decía, esta no es la ciudad que tengo. Pues esa es la ciudad que tiene. Y abordarla le puede parecer que tiene poco glamour, pero es donde sufren los ciudadanos y son las soluciones que la gente está pidiendo de un gobernante. Por lo tanto, ahí tendremos que poner un énfasis. Pero como digo, empieza por las inversiones, por eso que ellos que tanto cacarean. ¿Y las han perdido? ¿Las han perdido? No, están ahí en el papel, pero ni siquiera las han reclamado. ¿Y cuál cree que han sido las prioridades entonces de este gobierno municipal? Pues mira, las prioridades yo creo que ha intentado vender una historia que se crean, además, que intentando emular a lo que fue el proyecto 2020 del anterior mandato, ¿no? Crea un proyecto, aquel del PIC y demás, que también lo presentó a buen platillo en el Pere Galdós, si no me equivoco, y que intentaba darle el carácter cosmopolita, que claro, tiene la ciudad de Las Palmas, lo tiene históricamente, como foco de atracción económica de la ciudad. Y yo creo que eso puede ser una idea inteligente.
Pero fíjense si es tanto fachada este asunto, que yo que estoy en el Cabildo en estos momentos, he visto cómo ese proyecto, el Ayuntamiento de Las Palmas, como no tiene capacidad para gestionarlo, se lo ha dado al Cabildo y están haciendo viajitos y digo los viajitos, y quien quiera criticarme, estoy dispuesto a demostrarlo, viajitos a distintos sitios de África, de proyectos que desconocemos, no sé si es más turismo político que otra cosa, y que no tienen repercusión en la ciudadanía. Y al final eso que puede ser una buena idea, que por ejemplo en el municipio de Guía ahora se va a implantar la Universidad Fernando Pessoa, y con una perspectiva de traerse a el personal, a estudiantes africanos, de las élites africanas, que sean sobre todo lusohablantes, es decir, de lengua portuguesa. Es una universidad de mayor prestigio en Portugal. Se instalan aquí no solo por competir en el mercado privado y tal, es verdad que tenían una cabeza puesta con enfermería, sino con la perspectiva de ser esto un núcleo porque lo han visto interesante. Eso que ha visto la universidad no somos capaces de verlo nosotros, ¿no? Y va a potenciar en la zona noreste de la isla. Esa perspectiva del conocimiento, porque no podemos competir con economías de escala, del conocimiento por la zona estratégica que tenemos, yo creo que es interesante. Eso lo he intentado y es potencial, pero se ha quedado en la fachada, desgraciadamente. Pero bueno, repito, yo creo que hay que centrarse en lo que la gente está sufriendo. Aquí esta ciudad ha tenido, y termino con esto, a un gran alcalde. ¿Y saben cuál? El señor Luis Ibarra. Yo digo que el mejor alcalde de los últimos 4 años ha sido Luis Ibarra. Estoy mediatizado por el hecho de que es un compañero mío, evidentemente, pero es que el que ha traído inversiones, ilusión y proyectos ilusionantes hacia él, al otro lado de la barrera del puerto, pero ha sido él, gestionando una institución tan complicada como el puerto de Las Palmas, con los intereses económicos y empresariales que chocan allí, ¿no? Y se ha traído un proyecto ilusionante y prácticamente es realidad dentro de poco, que empieza a hacerse. Es verdad que el ayuntamiento le ha puesto la alfombra roja, esto hay que decirlo. Además, ha sido lo más listo que ha hecho Cardona. Yo le hubiera también puesto la alfombra roja y se la pondré además al señor Luis Ibarra, al compañero, en el futuro. Pero eso es lo único a destacar, que le ha puesto las puertas abiertas del ayuntamiento, pero ha sido el otro el que ha hecho la gestión. Don Augusto, ¿qué le diría, las líneas generales de su proyecto? Bueno, lo he posado ahora en parte. Es verdad que no puedo perfilar un programa porque el programa no me corresponde estrictamente a mí. Estamos en esto que es la persona la que hay que determinar porque estamos en primarias. Pero ya digo que en parte va a ser esos 2 ejes. Uno, reconstruir la estructura de participación de los ciudadanos. Eso para mí es fundamental. Y aunque parezca que eso no nos da de comer, es verdad que eso no da de comer, pero determina cuáles son los proyectos que sí garantizan que en el futuro la ciudad se desarrolle y por tanto se dé comer a la gente, ¿no? Y lo segundo es eso, el dar de comer. ¿Cómo? Reduciendo las desigualdades. Y para eso esta ciudad tiene que exigir que vuelvan las inversiones que están firmadas y pactadas y además imponer otras que no están pactadas pero que están en los proyectos, como por ejemplo las estaciones de los trenes, del proyecto del tren, que se han gastado 30 millones en los proyectos, están proyectados y ahora están hablando el Cabildo, otra vez increíble, de acabar incluso con una estación de Las Palmas y el alcalde no dice nada. No dice nada, no pinta en los grandes asuntos estratégicos. Están discutiendo sobre el Cabildo, sobre la circunvalación que afecta directamente a la ciudad de Las Palmas y aquí no se dice nada. Por tanto, los proyectos de inversión tienen que recuperarse. Esto es política keynesiana. Yo en política económica, algunos dicen keynesianos de izquierda, ¿no? Pero que es el gasto público. En plena crisis económica, la reactivación de una crisis de demanda como es esta, se hace con gasto público. Por tanto, hay que reforzar el gasto público. Aunque eso significa aumentar incluso el déficit de una administración. Ahora se lo está empezando en Europa porque nos han llevado a una crisis y no salimos de ella con las políticas de austeridad. Pues lo mismo a nivel local. Y esto es importante que la gente entienda que se tiene un proyecto en la cabeza para poderlo desarrollar, ¿no? Y después nos encontraremos con el día a día. El ayuntamiento es una trinchera complicada. Una máquina de triturar políticos, pero sea lo que voy, lo conozco, ¿no? Esta semana, ¿a qué se ha dedicado? Además de acudir a los medios de comunicación, estar con los militantes. Bueno, es un trabajo más de militantes porque el hecho de, aunque estoy atendiendo muchos medios de comunicación, es verdad que mi campaña en teoría no es tanto hacia afuera porque no es abierta, lo lamento, pero es igual. Yo creo que llego a muchos militantes que no están en el partido, que no están en la sede y que me ven a través de los medios. Por tanto, y además proyecto del partido también en los medios de comunicación, yo creo que es fundamental. Para mí eso era básico. Y al mismo tiempo estoy un poco disociado porque mi cerebro, digo, porque tengo un cargo de responsabilidad, soy viceportavoz en el Cabildo. Encima mi compañera, la portavoz, está en otra campaña más complicada porque tiene que viajar por todas las islas. He tenido que asumir parte de la responsabilidad. Hoy a las 8:30 tuve una reunión de coordinación del grupo del Cabildo, lo tuve que dirigir yo porque Carolina no podía estar presente cuando ella asista a todas las reuniones por esta agenda. Entonces,
el mantener el tipo en la institución donde seguimos haciendo una oposición, yo creo que no solo constructiva, sino contundente desde la izquierda, a un gobierno como el de Bravo Laguna, pues tenemos que seguir manteniendo el pulso. Entonces he tenido que un poco compaginar una cosa y otra, quitárselo a la familia, desgraciadamente. Pero bueno, el trabajo con los militantes sigue siendo la base. ¿Qué le diría para finalizar a los y las militantes de la agrupación Juan Rodríguez Doreste para este próximo domingo 19 de octubre? Tiene la cámara, don Augusto, para lo que usted quiera. Bueno, pues yo a los afiliados y afiliadas, como decía al principio, lo único que les puedo poner encima de la mesa es el bagaje de mi historia política y social. Nos vamos a encontrar con un escenario complicado. Nos vamos a encontrar con un escenario en el que vamos a intentar conseguir una mayoría para gobernar, pero es muy probable que nos encontremos con un plantel, una representación totalmente atomizada. Y ante eso, yo lo único que puedo colocar encima de la mesa es mi perfil, mi bagaje, que viene de la izquierda alternativa, pero con la que no ruedo puentes y por tanto con la que puedo establecer consensos para llevar un gobierno de progreso a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. He dicho siempre, y lo vuelvo a reiterar, que yo no voy a pactar con el Partido Popular. Por tanto, mi esfuerzo va a ser el de conseguir que haya una propuesta potente y alternativa del Partido Socialista para gobernar la ciudad en solitario o con las fuerzas que vayan del centro a la izquierda. Ese va a ser mi esfuerzo. Conozco la institución a la que voy, la conozco perfectamente y además me he movido en los movimientos sociales. Es lo único que puedo aportar y estoy convencido de que sumando vamos a conseguir cambiar el gobierno de esta ciudad por uno de progreso, por uno de izquierda. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Augusto Hidalgo, por estar aquí y muchísima suerte para el próximo domingo. Gracias a ustedes. Espero que la entrevista con don Augusto Hidalgo, candidato al Partido Socialista Canario PSOE a las primarias para el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenas noches, Gran Canaria.